proverbios de la Biblia, en este episodio quiero llevarte a una reflexión por el capítulo 1. Así que te doy la bienvenida al podcast Cuarto Piso y Más. Mi nombre, Pili, y hoy te envío un fuerte abrazo y un saludo caluroso desde la ciudad de Monterrey hasta el lugar donde te encuentres. Pues bien, Proverbios es un libro de sabiduría. Trata temas tales como el trabajo, las relaciones interpersonales, la sexualidad, la espiritualidad, la integridad, el dinero, entre otros temas más. Deja darte una probadita de ellos. Mira el siguiente proverbio. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Interesante, ¿no? Siguiente proverbio. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. Otro proverbio. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Siguiente. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Otro. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Y por último, pon atención en este. Es uno de mis favoritos. Observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Estos son algunos proverbios que podrás encontrar en este libro maravilloso. Es un libro lleno de sabiduría. Aquí vas a encontrar en su mayoría consejos como estos que acabo de leer, que son muy simples, que son muy prácticos, pero que además son muy poderosos, que son esos consejos que me van a ayudar a conducirme en mi día a día. ¿Para quién es este libro? Este libro es para todos, para todas las personas, jóvenes, adultos, ancianos, casados, solteros, separados, para cualquier persona y para cualquier generación. Eso es lo interesante. ¿Cuántos capítulos tiene Proverbios? 31 capítulos. Quiero aprovechar que te estoy hablando de esto, que hay una técnica que yo he aplicado para leer el libro de Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos. Regularmente el mes tiene 31 días. Bueno, una técnica muy efectiva para leerlos es que leas según el día del mes. Es decir, si hoy es 4 de marzo, vas a leer el capítulo 4 de Proverbios, vas a leer todos los proverbios de ese capítulo. Si estamos en el día 20 de marzo, pues vas a leer el capítulo 20, todos los proverbios que vengan en ese capítulo, y así todo el año tú estarás leyendo proverbios y consejos que los tendrás frescos en tu memoria. Así, en el momento en que te enfrentes con una situación difícil en tu día a día, sabrás cómo reaccionar. Este libro está lleno de sabiduría, pero la sabiduría parte de un principio, el temor del Señor. Del capítulo 1 hasta el capítulo 9 encontrarás este tema recurrente, el temor del Señor. Porque una manera de llegar a ser una persona sabia, una persona que sabe conducirse en el día a día, es una persona que parte de este principio, tener el temor al Señor. Ahora, del capítulo 10 al capítulo 31, pues encontrarás más dichos y más consejos de cualquier otro tema de los que les he mencionado anteriormente. Bien, dicho lo siguiente, reflexionemos en el capítulo 1. El capítulo 1 de Proverbios se divide en 3 partes. La parte número 1 habla acerca de los propósitos de los proverbios. La parte número 2 nos alerta acerca de las malas compañías y la parte número 3
Es la sabiduría, la misma sabiduría, mandándonos un mensaje. Así que comencemos con la parte número 1. ¿Cuál es el propósito de los proverbios? Dice en el verso 2 que el propósito es para aprender sabiduría e instrucción y para discernir. El propósito de ellos es que adquiramos sabiduría, es que conozcamos las instrucciones que nos da para vivir nuestro día a día, pero además para que aprendamos a discernir. Discernir significa diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre una cosa y otra. Ese es el propósito. Está dirigido mayormente a los jóvenes, pero que también se aplica a cualquiera de nosotros. A ti, a mí, que tengas 40, 50, 60 años, es para nosotros, es para todos. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal, activa la campanita para que te estén llegando avisos de los nuevos videos. Ahora sí, continuamos. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. ¿Cuál es otro de los propósitos? Es que crezcamos, es que adquiramos inteligencia, que crezcamos en nuestro conocimiento. Y cierra en el verso 7 con estas palabras: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, en conclusión, puedo decir que los sabios aman la sabiduría y también aman la instrucción. Una persona sabia ama la sabiduría, ama los dichos del manual de vida, ama este tipo de consejos, este tipo de instrucciones. No los desprecia, no los hace menos, sino que los ama. Y también ama la instrucción. Ese es el propósito de los proverbios. Aprender sabiduría, discernir entre el bien y el mal, adquirir instrucciones, crecer en conocimiento y crecer en inteligencia. ¿Quieres ser más inteligente como yo he querido serlo? Pues con estos proverbios vamos a ir adquiriendo sabiduría. La segunda parte del capítulo 1 de Proverbios nos alerta acerca de las malas compañías, que tengamos cuidado con ellas. Mira, empieza en esta segunda parte con este proverbio: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Empieza esta parte 2 con que escuchemos la instrucción de nuestro padre y que no abandonemos la enseñanza de nuestra madre. Hay personas, aquí le llama en Proverbios, pecadores o personas que están haciendo el mal. Malas compañías, personas que andan en malos caminos, personas que están estafando, personas que roban, personas que también asesinan, porque aquí en el verso 16 dice: porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Esta segunda parte nos alerta acerca de las malas compañías. Si tú en este momento identificas a esas personas y que están cerca de ti, o que has querido hacer negocio o algún negocio con ellos, apártate. Es lo que dice aquí: apártate de ellos, no consientas. Te quieren seducir, te invitan a sus negocios, no vayas, no consientas con ellos. ¿Por qué comienza esta segunda parte con oye, hijo mío? Porque regularmente cuando uno es joven, tiene amistades. Es la época en que tenemos muchas amistades. Y ¿se acuerdan cuando nuestros padres nos decían: ay, esa amiga tuya no me da buena espina, ese amigo tuyo no me gusta? Por eso empieza esta segunda parte con oye, hijo mío, y oye la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Por eso empieza así. Bueno, esa es la segunda parte. La tercera parte es la sabiduría misma hablándonos. En el verso 20 comienza así: la sabiduría clama en la calle, en las plazas, alza su voz. Ahí anda la sabiduría, buscándonos. Está a la entrada de las puertas y nos invita a que nos volvamos a ella. Nos invita a que conozcamos sus palabras, la misma sabiduría, dándonos un mensaje
a nosotros los seres humanos. Dice en esta tercera parte, que está muy interesante, que amemos el conocimiento, que escojamos el temor a Dios, que aceptemos los consejos de la sabiduría, que lo busquemos. ¿Quieres ser una persona más sabia? Tenemos que buscar, tenemos que escuchar. La sabiduría anda en las calles. La sabiduría es como una persona que anda caminando y que nos dice: ven, escúchame, ven, pon atención a este conocimiento, pon atención a estos consejos. Acepta mis consejos, acepta mis instrucciones. Dice en el verso 33, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Regularmente a una persona sabia le va bien porque ha puesto atención en el conocimiento, ha puesto atención, ha desarrollado la inteligencia, ha adquirido conocimiento, ha adquirido sabiduría. Estas son las 3 partes en que se desarrolla el capítulo 1 de Proverbios. De Proverbios capítulo 1. Los propósitos de los proverbios, nos alerta sobre las malas compañías, y la sabiduría nos habla y nos manda un mensaje. Así que es la reflexión del capítulo 1 de Proverbios. Te animo a que, terminando este episodio, busques en tu manual de vida el capítulo 1 y lo leas verso a verso, lentamente, lo reflexiones, veas cuál es el consejo que necesitas en ese día y que lo practiques, que lo pongas por obra. Recuerda, el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Atentamente, la sabiduría.